doctora Macarena, que no puede ser una mejor invitada para hoy, ya que hemos encontrado en la atención a nuestros niños en los colegios casos de abuso sexual y pues también nos damos cuenta que muchas veces los profes no tienen los recursos para identificar, para hacer un primer acercamiento a este tipo de casos, no saben muy bien cómo manejarlos y a partir de ahí surgió pues como el interés de hacer este espacio. Y hablando con ella, como es generosa, eh, pensamos en que podría también abrirse a otras personas a las que les pueda servir y ayudar, tener este conocimiento, este acercamiento y sobre todo estar en contacto con el trabajo que ella está haciendo, que es maravilloso y que se pueda expandir, porque todo lo que hace bien, pues lo bueno es que se expanda. Así que les cuento que Macarena es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, es directora de Raíces, la red de asistencia integral y capacitación específica en salud, es coordinadora académica y directora de posgrados y diplomaturas. Está cursando la especialización en prevención y asistencia a niños de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es fellow en psiquiatría y neurología cognitiva. Es diplomada en niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, en seguridad informática y ciberdelitos, en estimulación temprana y motricidad y en neurociencia y derecho. Es autora y compiladora de más de 10 libros sobre la temática de infancias y vulneración de derechos. Y los invito, yo después les voy a enviar el enlace al chat para que quienes estén interesados en sus libros, pues también puedan acercarse a ellos. Sin más, creo que ya me robé suficiente tiempo. Adelante, Macarena. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En principio, muchísimas gracias, Marcela, por hacerme llegar la invitación. Y como vos decís, bueno, compartimos buenos amigos, entre ellos Mirta. Con Mirta nos conocemos hace muchos años, cuando ella también estuvo en la Argentina y compartimos el espacio de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil de la Universidad de Buenos Aires, donde yo también aún hoy sigo siendo docente. Y ahí, bueno, se forjó este lazo en donde, más allá de los años y las distancias, podemos seguir pensando juntas varias temáticas, ¿sí? Así que, bueno, Mirta ha sido el enlace para conocer a Marcela, eh, que me hace llegar esta invitación y que, bueno, agradezco y también a cada uno de ustedes de estar un domingo. En la Argentina no es usual los domingos, así que celebro que no haya días para detenernos a pensar estas problemáticas. Me parece que eso habla no solamente de la necesidad que tenemos como sociedad global, sino también de que nos picó, como decimos en la Argentina, nos pica ese bichito de curiosidad, de aprendizaje para poder seguir haciendo prevención. Es una de las cosas que me interesa hoy trabajar. Veo caras conocidas como Viviana, que está por ahí, de Argentina. Eh, Ella a lo mejor me va a escuchar repetir varias veces ya esto. Yo considero que la formación de profesionales en las distintas áreas en función de un trabajo de corresponsabilidad es la verdadera prevención, ¿sí? Si no, los casos de agresión sexual pasan adelante nuestro y no los podemos detectar, lo cual hace, entre otras cosas, que esos abusos, en principio vamos a llamarlo abusos sexuales, se cronifiquen en el tiempo. Ante lo cual digo, bueno, qué grave que esto suceda si ha pasado un niño, una niña, un adolescente por nuestra escuela, por nuestro consultorio, por nuestro hospital y no pudimos diagnosticarlo. Porque entonces, ¿qué estuvimos haciendo ahí?
en dónde ha estado nuestra escucha. Yo armé un PowerPoint más que nada para tener como que me sirva a mí como un organizador, ¿sí? Para no irme después por las ramas. Esperen que voy a poner compartir. Cuando Marcela me convoca y tenemos que pensar, o me invita a pensar qué título ponerle a este encuentro, elegí este que parece como muy metafórico, pero creo que sobre eso nos tenemos que detener, ¿sí? Nos encontramos muchas veces, a pesar de esfuerzos a nivel profesional de que se logre visibilizar la temática de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, nos encontramos frente a silencios, frente a un mirar para otro lado, frente a un naturalizar ciertas conductas. Entonces, es por eso que decía, bueno, en realidad lo que a mí como profesional me hace ruido es cuando nos encontramos con esas familias que han silenciado, ¿sí? Que nos encontramos frente a una naturalización de hechos de violencia en general y de violencia sexual puntualmente. Entonces, nos tiene que molestar, nos tiene que hacer ruido cuando nos encontramos frente a situaciones en donde parece que no ha sucedido nada. Muchas veces también nos encontramos cuando trabajamos ya no con niños, sino con adultos, con esos adultos que no pudieron contar en su momento, que no encontraron a quién contar. Yo voy a pasar, esperen, voy a pasar y no pasa, ahí va. Son, como dijo Marcela, unos cuantos libros que tuve el honor, algunos de escribir como coautora, otros los compilé, pero elegí estos tres porque me sirven como disparadores también para poder pensar. Te lo cuento cómo y cuando puedo, nos da la posibilidad de corrernos, de esperar que el niño solamente cuente con palabras lo que le está sucediendo. Para eso nos necesitamos capacitar, para poder, lo vamos a trabajar un poquito hoy, ¿sí? Necesitamos capacitarnos en lo que yo llamo el polimorfismo del lenguaje infantil. Eso que el niño tiene como herramienta innata cuando estamos frente a niños sanos, surge en potencia la posibilidad de comunicación por medio del juego, de lo conductual. Si nos logramos correr en esperar que solo sea la palabra hablada la que nos anoticie de lo que está pasando y tenemos una lectura en función de una lectura preventiva y podemos leer científicamente lo que está sucediendo, podríamos alertarnos de situaciones mucho antes que cuando el niño recién puede contar. Y les decía que los que trabajamos también con adultos, nos encontramos que en esas infancias, en esas niñeces, no se pudo contar lo que pasó y tenemos entonces lo que llamo los ecos del horror, adultos con sintomatología en función de los padecimientos que tienen por haber sufrido agresiones sexuales en su temprana infancia. A veces ni siquiera pueden asociar el síntoma, síntomas en función de una psicosomática, síntomas como dentro de las psicosomáticas en una psoriasis, en una vaginitis, en un colon irritable, ¿sí? Y es, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Y cuando uno va desmenuzando y nos vamos metiendo en el interior de esa persona, encontramos signos de violencia sexual en sus primeros tiempos. En el medio está un cuento que en realidad la autora es
Barrios, yo solamente lo prologué, un libro que va a ser presentado dentro de unos días junto con Viviana Guevara, que también está presente, que nos ayuda, es un libro de cuentos, que nos ayuda para trabajar con los chicos cuando tienen que pasar, y digo cuando tienen que pasar, porque no es algo que ellos elijan, por lo que yo llamo el túnel de lo judicial, que es cuando empieza toda la movilización de, bueno, contó de algún modo lo que le pasó y a partir de ahí se activa a nivel judicial una serie de pasos en donde el niño es llevado, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo hacer para explicar? Esperen que estoy al revés, ahí va. Para explicarle a los niños que lo que ha podido relatar, primero que ha sido muy valiente, que le ha permitido salvarse, porque el poder contar también es un acto para sobrevivir, ¿sí? Entonces, esos van a ser como los 3 ejes que me gustaría compartir con ustedes hoy, ¿sí? ¿Cómo hacer para poder escuchar, aunque no haya palabras, y que ese silencio sea un ruido, y que estemos agilizados en nuestra escucha, en nuestra observación activa? ¿Cómo transmitir a los niños que lo que han podido mencionar trae consecuencias y trae consecuencias legales, pero no son de ninguna manera culpables de las acciones que se tengan que tomar como medidas de cuidado? Y por último, poder pensar cuáles son esas secuelas que quedan a lo largo del tiempo cuando se sufrió de algún tipo de violencia sexual. Sé que hoy somos muchos, pero me gustaría que esta exposición no sea solamente que yo esté hablando, sino de que podamos jugar un poco, hacerlo lo más lúdico posible. Entonces, si se animan, no vamos a estar levantando micrófono porque si no va a ser como mucho lío porque son muchos, pero sí a lo mejor ir planteando en el chat las respuestas. Si yo hoy les pregunto, ¿con qué palabras, qué les viene como recuerdo si apelamos a la memoria de infancia? ¿Qué me podrían contar? Dejo de compartir así, voy viendo el chat de un modo más activo también. Los y las voy leyendo, ¿eh? Miren que vamos a movernos mucho. Juego en la calle, jugar. Voy leyendo. Compartir con mis hermanas, amigos, compartir con familia, desaprobación. Los cuidados aparecen, juegos otra vez, juegos, perros, padres observando, hamacas. Si me detengo hasta lo que han escrito, hay 2 personas que escriben desaprobación, disfrazarse, recomendaciones de autocuidado. Les decía, digo, si me detengo en el chat acá, vemos que un alto porcentaje de recuerdos tienen que ver con situaciones más bien agradables, excepto, bueno, quienes han puesto desaprobación. No vamos a hacer terapia de grupo, ni mucho menos, así que no voy a indagar por qué cada uno ha escrito lo que dejó en el chat, sí, pero fíjense, y sí voy a puntualizar esto, que en su mayoría los recuerdos tienen que ver con un tinte placentero. Pero si yo ahora les preguntara, ¿me pueden dar fecha de cuando estaban jugando con las hamacas? ¿Me pueden contar en qué fecha recuerdan que sus padres les dieron esas menciones de autocuidado? ¿Cuándo se han disfrazado? ¿Pueden puntualizar? No, me dice Carmen.
Marcela tampoco. No. Las fechas no, dice. Bueno, acá aparece fecha exacta no, pero edad tal vez. Mis recuerdos inician desde los 4 años. Digo, entre los 4 y los 10, los disfraces de carnaval. Fíjense cómo en nuestra memoria podemos ir almacenando vivencias, pero siendo ya adultos, si decimos, bueno, dale, ¿cuándo fue que te pasó eso? Uno tiene como el recuerdo vago, el recuerdo mezclado con otros recuerdos. Así es como actúa la memoria. Acá dice, da 6 años, pero exacta no. Ni les digo si les pediría detalles, ¿no? De, bueno, ¿jugaste en la hamaca o te disfrazaste exactamente para qué evento? ¿Quiénes estaban y a qué hora fue? Uno dice, no, ¿para qué me estás preguntando? Sin embargo, cuando nos encontramos con... Yo los voy leyendo, ¿sí? Así que si quieren seguir escribiendo, un ojo va para el chat y otro sigo en la cámara. Digo, si eso mismo que les estoy planteando es lo que muchas veces se le exige a los niños cuando les pedimos que nos cuenten exactamente qué fue lo que pasó. Acá uno diría, bueno, Macarena, pero vos me estás pidiendo algo en donde corrió el tiempo. Sí, claro. Pero no solamente el factor tiempo puede distorsionar nuestros recuerdos, sino que hay otro factor que también puede hacer que se alteren nuestros recuerdos, que es el factor miedo, el factor de cuando esa escena que vivimos ha sido al menos disruptiva. Cuando los chicos pasan entonces por lo judicial y estamos pidiéndoles detalle del detalle del detalle para corroborar eso, ¿qué estamos exigiéndoles? ¿No estamos haciendo un forzamiento a que un psiquismo dolorido, dañado, fracturado, tenga la lucidez para poder darnos a nosotros cuenta de lo que ha vivido? ¿Desde qué lugar hacemos esto? Sigo compartiendo pantalla. Acá Carmen dice, es revictimización, sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Creo que de alguna manera, a veces queriendo y a veces sin querer, revictimizamos, ¿sí? El tema es cómo evitar, y si es posible, y lo dejo como pregunta, y si es posible evitar la revictimización. Creo que hay modos en donde uno podría suavizar en función de procedimientos adecuados, que los niños tengan que volver a relatar aquello que ha sido horroroso, ¿sí? Avanzo un poquito más. Voy a correr el cuadro así no los tapo. Espera. Ahí se ve bien. Cualquier cosa, alguien me avisa, ¿sí? Además de lo que sucede, yo acá voy a, no, a ver, hoy es un encuentro, esto daría como para cada lámina que estoy presentando, daría para una clase distinta, ¿sí? Pero sí me gustaría que podamos al menos tener una diferencia o plantear una diferencia entre lo que es mente y lo que es psiquismo. En la mente se registra la memoria de un determinado modo. ¿Sí? Para eso yo tomo solo una frase del doctor Brusco, Ignacio Brusco, que
hoy en día es el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde él dice que justamente el enjambre neuronal, que se llama conectoma, procesa aproximadamente 1000 hexatoetos de información. Lo bajamos a tierra, porque uno dice, pero ¿de qué me estás hablando? Y es esto, se sabe que un cerebro, o sea, mente, se sabe que un cerebro almacena más que todos los servidores de Google. Es decir, que analiza el sistema nervioso, perdón, que analizar el sistema nervioso es más dificultoso que investigar todo el motor de búsqueda que implica Google. Entonces digo, bajemos, seamos más humildes cuando tratamos de investigar y cuando tratamos de preguntar a los niños que han pasado y han sufrido una situación de violencia sexual, porque aunque tratemos de hacer una investigación, va a ser imposible que lleguemos a encontrar absolutamente todos los detalles que a veces pretendemos encontrar. Hasta ahí mente. Pero ¿qué pasa con lo que vamos a llamar psiquismo? Y en esto yo, bueno, fundamentalmente soy psicoanalista, me he formado en psicoanálisis dentro de las distintas áreas de la psicología. Entonces, sí tomo como referencia al primer maestro, para mí Freud. Fíjense lo que dice. Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella, que él la denomina huella anémica. Hay otros autores que han hecho traducción y aparece como huella psíquica. También lo podemos pensar así. La función de esta huella es justamente almacenar vivencia y con eso se conforma la memoria. Pero en esa memoria también está el paso del tiempo, que lo vamos a trabajar en un ratito. Entonces tenemos distintos modos en que se conserva lo que vamos viviendo. En palabras del doctor Ben-Shakar, es lo que vamos vivenciando se almacena en nuestra mente y se almacena en nuestro psiquismo como huella anémica. ¿Sí? Nos vamos metiendo un poco más en el tema. Violencias hubo siempre. Y en esto también comparto la idea de un querido amigo psicoanalista argentino que es Jorge Garaventa, que él en uno de sus textos dice que las violencias tienen el mismo origen, algo así, palabra más, palabra menos, no lo estoy citando textual, pero el mismo origen que el origen de la humanidad. Es decir, que vienen desde entonces. Pero ¿cuál es la diferencia? Hoy podemos visibilizarlas de alguna otra manera. Hoy tenemos las herramientas para visibilizar eso que durante mucho tiempo ha sido naturalizado. Tenemos leyes que acompañan, tenemos una mirada con una perspectiva distinta, una perspectiva de género, de infancia, de derechos, de inclusión. Me faltó poner una perspectiva de inclusión, que también es tan importante a la hora de pensar. ¿Por qué? Los abusos que se cometen contra un niño no tienen los mismos efectos si ese sujeto se autopercibe con género masculino, género femenino o pertenece a algún colectivo en relación a lesbianismo, transvestismo, no es igual, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo el estudio para entender algo de cómo es que sufre, qué es lo que le ha pasado a ese sujeto, tenemos sí o sí que tener una mirada individual de respeto a la singularidad.
y no podemos guiarnos como si estuviéramos siempre frente al mismo caso. ¿Vamos a encontrar que hay sintomatología que se repite? Sí, por supuesto, pero cada niño es portador de una historia y esa historia también está conformada por lo que vamos a llamar las herencias psíquicas. Es decir, pertenecemos a un grupo familiar, lo que algunos autores llaman que venimos a una familia y es un yo por advenir, es decir, que caemos y nos han pensado desde antes, nos han deseado o no, pero venimos a un núcleo familiar que al mismo tiempo cada uno de nuestros progenitores es portador de una historia y de una herencia psíquica. Esas herencias psíquicas también forman parte de nuestra historia. Voy a compartir con ustedes un videíto. Marcela, te veo en cualquier cosa. Decime si se escucha y si se ve bien, por favor, ¿sí? Se escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, dejo de compartir, así volvemos a activar un poco el chat. ¿Qué pasó con este video? ¿Qué les pasó con este video? Frustración. Digo, me parece que el video, más allá de que no sea algo específico de la temática que nos convoca, nos sirve para pensar justamente esto. Yo voy a extraer algunos puntos. Primero, puede ser un niño o una niña, no sabemos, ¿sí? Pero lo que le sucede, vamos a poner este niño, lo que le sucede a este niño no es una excepción.
si nos guiamos por estadísticas, esos niños están al lado nuestro. No es el niño que le pasó en algún pueblo, no, no. Convivimos con niños que están siendo abusados sexualmente. Otro punto es que hay una marca que los abusos dejan, que es imborrable. Y aunque el sujeto trate de taparla, esta marca, que a lo mejor se constituye en un síntoma, se visibiliza. Fíjense el intento en el video de ir tapando y la mancha va brotando. Esa es la movilización sintomática que tiene cuando hay un hecho vivenciado de modo disruptivo que ha producido un atrapamiento subjetivo. Yo llamo un secuestro psíquico. No puede taparse, brota. ¿Por qué brota? Porque no ha sido metabolizado, en palabras de Silvia Bleichmer. No ha entrado en la posibilidad de entender lo que ha sucedido, entonces se produce una conducta sintomática. Cuando hablo de conducta sintomática, podríamos tomar un montón de manuales y tenemos listados de síntomas. ¿Nos vienen muy bien? Sí, pero no me gustaría, a lo mejor soy muy pretenciosa, muy exigente, pero no me gustaría que nos quedemos solamente con hacer un checklist de síntomas para hacer una evaluación diagnóstica. Porque si no estamos haciendo evaluaciones clasificistas, como a lo mejor nos propone el DCM. Ah, bueno, sí, de 10 tiene 6 puntos, entonces sí. Los diagnósticos como hipótesis diagnóstica que implican las agresiones sexuales hace que el profesional tenga que tener muchos más elementos para poder observar y poder construir el diagnóstico. Otra de las cosas que nos muestra el video es la importancia de la mirada atenta, y quiero diferenciar la mirada de control a la mirada de cuidado. No se trata de que estemos controlando lo que va pasando alrededor de los niños, sino cuál es la actitud que como adultos debemos adquirir para poder cuidar y proteger a esas infancias. Acá en el video, digo, a esa docente se le podría haber pasado por alto. Sin embargo, pudo poner la mirada sobre una determinada conducta. Y como muestra el video, fíjense cómo eso cambió ya la historia de ese niño. Basta que un adulto tenga la capacidad de escucha, de observación activa. Cuando hablo de escucha, digo una escucha respetuosa, nunca indagatoria. A veces y lo que me parece genial del video, es que no hay una única palabra. No hacen falta las palabras para que se entienda lo que está sucediendo si tenemos la capacidad de observación sobre eso que, además, no hay palabra que represente, porque el niño, en función de su madurez psicosexual, no siempre puede poner palabra a lo vivenciado. Entonces actuamos en el silencio y es algo a respetar, ¿sí? A ver, acá dice, la amígdala cerebral está hiperactiva por el trauma, coincido, ¿sí? La importancia del lenguaje no verbal, van diciendo. Bien, interesante lo del silencio. Sigo compartiendo. Les decía hace un rato que este niño es uno de los tantos niños
que nos encontramos en función, por ejemplo, de estas estadísticas. Cada año la mitad de los niños del mundo, alrededor de 1.000 millones, se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico. Es un número que no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me desborda. Digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si esta cantidad de niños, a pesar de todo, siguen padeciendo violencia. No me quiero meter con temas, porque si no nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Pero lo que está hoy pasando en Israel, ¿sí? En función del ataque terrorista de Hamas, donde una gran parte de los secuestrados son niños. Digo, un niño dañado es un adulto frágil, un adulto que va a ser portador de dolor para siempre. Ese adulto que después, en el mejor de los casos, tiene un niño a su cargo. Y digo, tiene un niño a su cargo, estoy diciendo si tiene hijos o si está frente a un alumnado o acompaña en un club o es referente en una iglesia. Entonces, si somos adultos que hemos sido dañados de niños y no tuvimos la posibilidad de sanar, como herencia psíquica, esto se transmite. Entonces, fíjense cómo se termina armando yo diría como un rizoma, porque parece que salimos pero volvemos a entrar, y esto se va prolongando y se va modificando, pero siempre hay algo que queda de ese dolor no elaborado. Sigo. Esperen que les cambio acá si se ve. Allá, ahí va. Acá lo que les pongo, me parece, a mí me gustan mucho los videos, las imágenes, digo, bueno, podemos hacer un bollito de papel a un niño, ¿sí? Podemos destruir su infancia, podemos. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Porque cada acción nuestra como adulto modifica en potencia, para bien o no, la vida de ese niño. En función de eso, también, acá en la Argentina nosotros seguimos teniendo dentro de nuestro código penal la palabra, el delito configurado como abuso sexual, ¿sí? Si bien se han hecho modificaciones extraordinarias, seguimos teniendo, y que me parece que son herencias nuestras de la misma sociedad patriarcal, conceptos que usamos a menudo, como abuso sexual infantil, pornografía infantil, abusador. Desde guías de UNICEF que les recomiendo, que pueden, de hecho ha salido una hace un mes más o menos, ya se viene proponiendo desde hace muchos años en nuestro país, también impulsado por la doctora Eva Giberti, pero en guías de UNICEF lo encuentran, que ya no deberíamos hablar de abuso sexual infantil, en tanto infantil sería la cualidad o el adjetivo de la acción que es la del abuso. Y cuando se trata de abusos, no hay nada infantil, es una acción adulta. Justamente los agresores sexuales tienden a producir lo que yo llamo una confusión perceptiva. Entonces, en función de eso digo, no seamos ingenuos en el modo en que utilizamos los conceptos, en el modo en que nombramos los hechos, porque si no también terminamos produciendo daño. Paso otro videíto, no tan agradable como el anterior, aviso, ¿sí?
Si A puedes, ver, súbele un poquito el volumen a tu bien, compu, por sí, si este tiene audio o algo que se pueda escuchar algo más alto. O espérame que ya sea, lo se hago. escucha, pero si le puedes subir un pelín, se escucharía Ahí mejor. voy. Gracias por avisarme. Ahí vuelvo. A ver ahí. Un minutito. Bien. Bueno, Marcela, avísame. ¿Es muy cortito? Bueno, dejo de compartir. Las y los leo. ¿Qué pasó con este video? Avisé que no era tan agradable como el otro. Y el otro ya produjo tristeza. ¿Y esto qué nos produce? Rabia, dice Natalia, indignación, el peligro. Ujú. Mm. Solo los niños. Genera todo eso, ¿no? Eh, Entre todo lo que dijeron, y sigue, bueno, impotencia. Digo, ¿hay alguien que pudo mencionar? Solo los niños ven eso, ¿sí? Así es como se representa el agresor sexual para ese niño. Sin embargo, los adultos que estamos alrededor no lo notamos. Por supuesto que el agresor sexual sabe cómo camuflarse en la sociedad, ¿sí? Sabe cómo mezclarse y tener un, un ropaje en donde socialmente por lo general es aceptado. En la Argentina lamentablemente tenemos varios casos en donde creo que como sociedad fuimos engañados. Eh, Digo que como sociedad fuimos engañados, por ejemplo, tenemos el lamentable caso de quien ha sido psicólogo porque se le ha quitado la matrícula, que fue director justamente de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, era el director de posgrado sobre violencia, el señor Corsi, y que se pudo probar que era líder de una red de pedofilia, ¿sí? Digo, fuimos engañados todos, me incluyo, he leído sus libros, ¿sí? Entonces, tampoco se trata de que uno se autoflagele y diga, ay, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? No, no, logran engañarnos, sobre todo cuando estamos frente a sujetos con ciertas características perversas, modifican la posibilidad perceptiva, así como lo hacen con los niños. Por eso muchas veces escuchamos que los niños dicen, bueno, no, pero estábamos jugando. Y la cosa pareciera que empieza como juego y ahí surge el aprovechamiento del adulto, que toma la inocencia infantil para ser actor de su propio goce.
Acá pregunta cuáles son las herramientas. Voy a ir tomando lo que van dejando en el chat mientras voy hablando, ¿sí? Eh, Igual yo estoy tomando nota de las preguntas para que después... buenísimo. Bueno, gracias Marcela. Sigo compartiendo. Por eso intento humildemente tratar de transmitir que también el modo en el que vamos a estar abordando a estos personajes siniestros también marcarían la diferencia frente a esos niños y frente a la justicia. Acá yo les coloco esto de que, bueno, no tenemos que caer en la cuestión que creo que es un mito, de que están lejos, de que esto le pasa a otros. No, no. Las agresiones sexuales son, en su gran mayoría, intrafamiliares. Y cuando hablo de intrafamiliar, no me refiero solamente a lo que hace a la familia nuclear, sino a lo que implica como familiar para el niño. ¿Sí? Maestros, pueden llegar a ser, en nuestro país tenemos lamentablemente también un alto porcentaje de religiosos, y no estoy estigmatizando en función de la profesión o de la elección vocacional. Estoy diciendo que quedan camuflados como si fueran los camaleones, quedan mezclados, ¿sí? También coloco que no hay géneros exclusivos, aunque en las investigaciones que hay, por ahora nos manejamos que hay más agresores de género masculino, pero estamos notando, por lo menos puedo dar cuenta de lo que sucede en Argentina, que las agresiones sexuales perpetradas por mujeres empiezan a aumentar en porcentaje. No son monstruos, aunque muchas veces los mencionamos así. De hecho, yo misma lo he mencionado así. Me acuerdo que en una videoconferencia, apenas empezó la pandemia, trabajé el concepto de depredador para pensarlos como depredadores, y después de un tiempo dije, no, Macarena, tampoco está bien que se los llame depredador. Y acá pongo, no son depredadores porque sus acciones no son para alimentarse. El depredador dentro de la cadena ecológica necesita someter a un otro para poder alimentarse, para sobrevivir. Acá no se trata de eso. Acá está la utilización de los niños en función de un goce personal. No se trata de sobrevivir, ¿sí? Tampoco podemos seguir llamándolo monstruos ni animales, porque si los deshumanizamos, los pasamos a personajes de la fantasía, o si los dejamos dentro del reino animal, no podría haber justicia, porque no se podría entonces tipificar un delito. Entonces, son criminales, lo son. Van a encontrar en bibliografía que es muy valiosa, pero a mi entender tenemos que avanzar un poco más. Va a haber autores que ustedes van a leer que hablan del hechizo, de la seducción que ejercen los agresores. Yo prefiero pensar que no hay hechizo, tampoco hay seducción. No es que el niño queda como atrapado en esa cosa mágica. No, no, es aún más grave. Hay un arrebatamiento de la posibilidad de acción psíquica. Hay un atrapamiento, por eso yo hablo de que hay un secuestro psíquico, un secuestro de subjetividades. Las víctimas quedan anuladas. Entonces, no es que quedan seducidas, porque la seducción forma parte algo de la vida cotidiana. Todos quedamos seducidos por algo, ¿sí?
siempre pongo el ejemplo, digo, bueno, de hecho, hasta las mismas publicidades, el marketing utiliza la seducción para atraparnos, para decir, bueno, prefiero tomar Coca-Cola que Pepsi. Algo nos hace, ¿sí? No es eso lo que le pasa a la víctima. No, se trata de otra cosa. Se trata de un mecanismo que vamos a llamar de introyección, es decir, que el agresor se introduce en el psiquismo de la víctima y desde allí opera. Los niños entonces quedan disociados, en algunos casos, ¿sí? Teniendo, es como si de repente ustedes llegan a su casa y encuentran a un extraño o no, pero que se instaló en su casa y de repente empieza a utilizar todas las cosas de su casa. Y uno le dice, no, pero ¿qué haces acá? Quiero que te vayas, no me gusta que hagas esto, no me pediste permiso, no quiero que toques las cosas de mi cocina, no quiero que duermas en mi cama. Y la otra persona dice, sí, pero me voy a quedar. Y además me voy a quedar, y si llegas a contar lo que está pasando, redobla la apuesta y si hablamos, por ejemplo, en casos de grooming, que también forma parte de las agresiones sexuales, es las fotos tuyas las voy a pasar al resto de tus compañeros de escuela. O si vos llegás a contar que yo me instalé acá, a tu mamá le va a pasar tal cosa. Entonces la víctima queda, entre comillas, aceptando. Digo, no hay consentimiento. Quedan sometidos a que ese agresor llegó para quedarse hasta que haya un otro, como en el primer video, que pueda tener una mirada, que haga holding en el sentido winnicottiano, ¿sí? Holding implicaría un alguien, un otro, que dé la posibilidad de contener, de que ese niño pueda quedar aposentado en un lugar de cuidado. Por eso acá les coloco que la agresión sexual conlleva una situación de cambio catastrófico que dependiendo de la edad cronológica, el desarrollo subjetivo y la madurez psicosexual va a producir ya sea un desinvestimiento yoico o una destitución subjetiva. No es lo mismo que sea un bebé el que es violentado sexualmente, en donde está en plena formación su psiquismo, a que sea un niño, por ejemplo, de 10 años. No estoy midiendo daño, estoy diciendo que se trastoca el desarrollo subjetivo en distintos momentos y las consecuencias psíquicas son otras. ¿Sí? Digo también, y volviendo, voy y vengo, ¿no? Como para ir metiéndonos cada vez un poco más en el tema, que las memorias de eso que hemos vivenciado nunca pueden ser cronológicas. Se nos van mezclando. No sabemos cuándo fue exactamente lo que pasó. Sabemos qué pasó. Tenemos también memorias emotivas y hablamos entonces de lo que se llaman los recuerdos evocados. No sabemos bien qué, pero el olor a cigarrillo nos produce un rechazo. O el olor a café de repente nos empieza a causar asco. O determinada canción, decís, ay, no, no la pongas porque no me gusta. Y uno a veces no tiene respuesta para eso. ¿Sí? Quedan esos indicios de lo vivenciado en un registro diferente y podemos hablar entonces de elementos de lo indiciario. Quedan restos de lo vivido que no entran en cadena asociativa con otra escena. Entonces no podemos explicar con palabras, simplemente rechazamos, no lo queremos. Y está el que nos dice, pero ¿cómo? Si siempre te gustaron las frutillas. Pues sí, no, pero ahora no quiero. ¿Sí?
no sé. Y a lo mejor es porque la frutilla estuvo vinculada, estoy poniendo un ejemplo de una pacientita. El agresor, que era familiar, era uno de sus tíos, sabiendo que a ella le gustaban muchísimo las frutillas, le invitaba siempre a su casa y cada vez que iba a su casa tenía frutillas. La consigna era que comiera las frutillas sentada, ella, en la falda de su tío. Y así él aprovechaba a tocar su zona genital. Lo primero que produce esta niña de 5 años es una alergia a la frutilla, lo cual es una alergia que puede parecer y es bastante común en niños por determinado componente que tiene la frutilla, igual que el tomate. Entonces, se lo tomó por ese lado, los padres hicieron hasta donde pudieron, ¿sí? Lo llevaron al médico, dijeron, bueno, sí, se produce una alergia, es por esto, listo, que no coman más frutilla. Pero en realidad el rechazo que el mismo cuerpo producía era al acto que estaba asociado con la frutilla, no por el componente químico del alimento, ¿sí? Entonces, esperen que bajo el cuadrito, ¿cómo se recuerdan las vivencias que quedaron inscritas de manera traumática? Y acá va a haber distintas escuelas y nos ponemos todos de acuerdo. Tanto la psicología clásica, las neurociencias y el psicoanálisis apuntan a que los hechos que se vivieron de modo violento quedan representados en el psiquismo de un modo inconciliable para el yo. Es decir, que no encuentran una representación para eso. Cuando eso sucede, se activan determinados procesos psíquicos como reacción, pero es una reacción para poder resguardar al sujeto mismo. Se resguarda la preservación. Fíjense que entonces estamos hablando de que el niño pasa a ser del orden de la necesidad, necesita activar determinados mecanismos psíquicos para poder sobrevivir. ¿Sí? Paso a la siguiente. Este rectángulo que tengo acá, que dice P, H, M, bla, 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 lo extraigo de un libro de Freud que se los recomiendo leer, que se llama Proyecto para Neurólogos. En ese libro, en ese capítulo, en realidad, Freud lo que explica es cómo quedan las marcas, lo que les decía antes, las huellas némicas, que serían estas HM, las huellas némicas en nuestro psiquismo. Lo voy a explicar muy sencillo, que Freud me perdone, ¿no? Porque él ha hecho todo un estudio de investigación y el texto es larguísimo y yo se los voy a tratar de explicar en un minuto. Se trata de esto. Recibimos un estímulo, hay algo que viene del exterior y entra en función de nuestro polo perceptivo, por eso la P viene del exterior, lo vivimos, quedan huellas y después pasan a la conciencia, no todas, pero pasan a la conciencia en función del polo motor. Estas huellas psíquicas podemos pensar que son las secuelas cuando las recordamos. Hasta ahí es lo que hacemos todo el tiempo. Vivenciamos hechos fácticos, y acá voy a introducir a otro autor, al doctor Ben-Shahar, que hace una diferencia entre vivencia y experiencia. ¿Qué nos dice Ben-Shahar?
siguiendo el modelo freudiano, es recibimos lo que viene de la afuera como acto fáctico, lo vivo, y él habla de la vivencia, pero en el momento en que lo estoy viviendo lo hago propio, y entonces pasa a ser una experiencia subjetiva de la vivencia del acto fáctico. ¿Me siguen? Si no, repito, cualquier cosa me escriben en el chat. Entonces, repito, tengo un hecho fáctico, lo vivo, cuando lo vivo ya lo hago propio, queda alojado en mi psiquismo como una experiencia, pero a esto, además, hay que complejizarlo porque lo que Ben-Shakar llama el discurso del conjunto, que sería, en palabras de Winnicott, podríamos pensar el ambiente, eso que nos rodea, como las costumbres familiares, van a estar siendo una variable de cómo incorporamos eso que se vive. Pongo un ejemplo, dejo de compartir así los veo un poco más. A ver, si yo vivo en una familia en donde está naturalizado que los adultos le den besos en la boca a los niños, porque es una costumbre familiar, yo voy a incorporar eso como algo natural. En ningún momento me va a llamar la atención. Si yo, por el contrario, pertenezco a una familia en donde queda claro que los niños no duermen con los padres, que no se les da besos en la boca, y viene una tía y me quiere dar un beso en la boca, retrocedo. No sé bien por qué, pero no, pará, no está dentro de mis costumbres familiares. Entonces, esa vivencia va a estar mezclada con el discurso del conjunto. Y en función de eso también queda asimilado en nuestro psiquismo. Por eso es que nos encontramos, y acá podríamos tener otra videoconferencia, digo, ¿por qué en determinadas sociedades parecería que el sujeto se puede adaptar al matrimonio infantil y hay en otras sociedades en donde no lo toleraríamos? ¿Sí? O, sin ir más lejos, en sociedades en donde se produce el mutilamiento de genitales y esto está bien así. Y si lo pensamos en Latinoamérica diríamos, pero eso es un horror. Lo que sí podemos saber es que en función de cómo esté funcionando el discurso del conjunto, va a ser cómo queda la marca psíquica de eso. ¿Sí? Sigo compartiendo. Entonces, muy esquemático, pero para poder trabajar. Ay, esperen que los perdí, no veo a nadie y quiero ver a alguien, aunque sea. Ahí está. Los pongo acá abajo. Listo. Ahí va. Línea de vida. Yo esto es un gráfico que tomo de una colega que es Analía Boscato y lo complejicé, ¿sí? Digo, nacemos y nos proyectan, bueno, vas a ir a tal jardín, vas a ir a tal escuela, después vas a estudiar tal cosa, vas a vacacionar en tal lado, nos proyectan una vida y más o menos vamos por ahí. ¿Qué pasa cuando sucede un hecho que sí o sí viene del exterior, que es una violencia sexual? Y digo, esto es importantísimo que nos quede claro para poder diferenciar otros mitos, y es, ¿el niño puede fantasear que en función del complejo de Edipo que fue violentado sexualmente? La respuesta es no. ¿Sí? Los niños no pueden fantasear un acto sexual genital. Si lo pueden reproducir, si lo pueden contar, si lo pueden actuar, es porque hay un adulto en el medio involucrado.
impacto que viene del exterior, es decir, ya corremos la idea de que fabulan, fantasean, no, la corremos, produce una implosión, un arrasamiento subjetivo. Una implosión es que algo en el interior, no estoy hablando de explosión, hablo de implosión. Hay algo que detona el aparato psíquico. Por ende se produce un desvío a esa línea por la que supuestamente iríamos. Ese desvío produce daño, ese desvío da cuenta del daño que produjo el impacto sobre nuestra vida. Y por eso podemos hablar de que entonces se trata de sobrevivir. El daño puede quedar acrecentado o no, y lo pongo en potencial, en función de si hubo un otro adulto que aloje, que pueda ser sostén de apego, ya sea familia, maestro, referente religioso, quien fuera. No es lo mismo si a un niño se le cree o si no se le cree. Tampoco es lo mismo si se llega a la justicia y la justicia, por distintos motivos, en la Argentina pasa mucho, que se considera falta de prueba, o como me pasó el otro día, que el resultado de un sobreseimiento fue por prueba dudosa. Decís, ¿qué es una prueba dudosa? Cuando un niño pudo contar explícitamente cómo fue la violación, ¿sí? Y lo contó en lo que nosotros acá dentro de la justicia se llama cámara Gesell, se lo contó a una profesional, me lo pudo también contar a mí, se lo contó a su mamá, lo dijo en la escuela. Se observó el daño en cuerpo médico forense en su zona anal. Sin embargo, prueba dudosa y quedó sobreseído. ¿Cómo continúa la vida de ese niño que la justicia no le creyó? Tema para otra videoconferencia, Marcela, ya creo que vamos como 5, si vamos dejando temas pendientes, ¿no? Pero bueno, avanzamos un poco más. Quiero compartir otro video. Este es mucho más agradable que los otros dos, ¿sí? A ver. Bueno, esperen que paso a la siguiente sin dejo de compartir. ¿Qué pasó con este video? Más allá que hasta la música es más agradable, pero digo, ¿qué pasó? Chan, chan, chan. Espero sus mensajes mientras leo lo que va el dejando. cómo
lo que yo pude observar, cómo mi vista veía algo muy diferente a las personas que estaban interactuando con los objetos. Gracias, Norma. Sorpresa. Bien, la subjetividad en función de la percepción, la ilusión de la mente. A ver, más allá que me parece que está genial como un modo de expresión de arte, lo tomo, así como por lo menos yo cuando era chica que jugábamos con las ilusiones ópticas y que entonces algo que parecía que era, si lo mirábamos desde otro lado, era otra cosa. Traigo este video para poder mostrar cómo justamente la percepción es fácilmente de ser engañada. ¿Y qué habíamos dicho hace un rato? Que es en función de cómo percibimos, cómo queda nuestra huella anémica, cómo vamos a almacenar ese recuerdo. Entonces, no nos podemos extrañar cuando nos encontramos, por ejemplo, con niños que dicen, bueno, no sé si estaba dormido o si fue un sueño. O cuando dicen, bueno, me puso, esto estoy pensando en casos puntuales, me puso un palo de escoba en la cola. Y uno dice, ¿tenemos que ir a hacer la pericia forense y comprobar que fue un palo de escoba? ¿O lo que puede representar ese niño es algo con una forma similar a un palo y que tenga la dureza que para él tiene un palo de escoba? Entonces, cuando se hace la pericia y se comprueba que el daño en su zona genital no respondería a un objeto como un palo de escoba, entonces parece que el niño miente. No, no mintió. Responde en función de los elementos que tiene en su acervo de memoria para dar cuenta de lo que pudo vivenciar. Pongo un ejemplo que me ha sucedido a mí. Parece gracioso, les puedo asegurar que cuando yo lo viví no fue gracioso. Hoy me río, pero no fue en ese momento. Siempre cuento esta anécdota. Hace unos años fui a dar una charla a Chile, en una localidad, en una región, ellos lo llaman región, en una región en donde hay muchos terremotos. Donde yo vivía en la Argentina no es un lugar de terremotos, entonces yo nunca había tenido esa experiencia. Yo fui, el lugar hermoso, era la noche anterior a que yo iba a dar la charla en la universidad. Estaba cenando, era en un hotel, y yo tenía un ventanal enorme y al lado estaba el mar. O sea, yo veía el mar, hermosa la vista, en La Serena es el lugar. De repente se empieza a mover todo. Yo con cara de, bueno, ¿qué está sucediendo? Miro el resto de la gente que no estaba alarmada, ante lo cual lo primero es, ¿lo estoy viviendo yo? Porque el resto estaba como lo más bien. Ese movimiento se acentúa al punto que mi silla termina corrida y paso a estar sentada casi en la mesa del señor de al lado, ante lo cual digo, bueno, no, esto es algo que se está viviendo, ya no era producto de mi mente. ¿Qué hace mi mente en ese momento? Casi que entró en pánico, casi. Y para tranquilizarme, digo, es el subterráneo, que es lo que yo conocía, porque yo vivía en un lugar en la Argentina
en un edificio donde por abajo pasaba el subterráneo, entonces se sentía esa vibración. Yo asimilé esa vibración con algo conocido. En ese segundo que estoy tratando de pensar eso para tranquilizarme y no entrar en pánico, miro el mar y digo, por acá no pasa ningún subterráneo. Ya mi cara había dicho todo, ya había venido una persona del restaurante, obviamente era la extranjera, me dice, señora, no se preocupe, estamos en medio de un sismo. Agarre sus cosas y vamos a evacuar el restaurante. Yo para esto ya estaba desfigurada. Yo ya quería salir corriendo, pero ni siquiera sabía para dónde había que salir corriendo. Cuando me dijo agarre sus cosas, yo ya tenía mi cartera, mi carpeta, yo ya era todo un objeto preparada para salir a algún lado. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Ante esa vivencia que nos es disruptiva, que nos puede ser novedosa, tratamos de tranquilizarnos en función de lo que un autor como Volnovich habla de que respondemos con nuestros semas, respondemos con lo que ya conocemos. Yo trato de entonces de tranquilizarme y de autopreservarme de esa emoción violenta que estaba teniendo para no entrar en pánico diciendo es el subterráneo. Después mi lógica me dice, no, Macarena, no hay subterráneo, entro en pánico. Pero lo primero es, respondo con lo que conozco. Cuando el niño dice, me pusieron un palo de escoba en la cola, responde con lo que conoce, no miente. ¿Sí? Entonces, así funciona el polo perceptivo y cómo hacemos para regular lo que nos genera una vivencia que es disruptiva, una vivencia que podría ser caótica y que nos podría desestructurar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque me parece que es fundamental. Entonces, queda la pregunta, ¿se puede distinguir el recuerdo de la fantasía? Claro, para eso estudiamos, por lo menos quienes somos psicólogos y acá en la Argentina estudiamos 6 años. Tenemos elementos para poder decirle a un fiscal, a un juez, a quien sea, la diferencia entre un recuerdo y una fantasía. ¿Sí? Avanzo un poquito más. Esto lo voy a pasar. Acá yo pongo esquemático, señales de alerta para poder pensar en lo que hace a una interacción abusiva y esto me parece que es importante, con o sin contacto sexual. Esto yo lo extraje de un cuadernillo que acá en la Argentina se utiliza mucho. Yo le haría una modificación, yo diría con o sin contacto genital, porque sexual es cualquier actitud de un adulto, ¿sí? Porque si estamos frente a una violencia digital, a un grooming, no hay, perdón, esperen que silencio, no hay contacto genital, pero sí hay contacto sexual, porque el adulto igual tiene la intención de provocar una hiperexcitación en ese niño, ¿sí? Entonces con esto tenemos que ser cuidadosos. Lamentablemente, hoy, y no estoy demonizando Internet, ni ninguna aplicación, ni los juegos en red, pero sí hoy, a diferencia de hace 40 años, nuestros niños tienen, a mi entender, muchos más portales abiertos de riesgo, ¿sí? Entonces, las medidas de cuidado, insisto, no son medidas de control, son medidas de cuidado, implican que estemos atentos a con quién interaccionan nuestros niños. Esperen que quiero pasar. Podemos pensar en
los riesgos de agresión sexual, sí, se pueden pensar. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Y con esto me refiero, no estoy hablando de los asaltos sexuales casuales. Voy caminando por la calle y hay una violación. Estoy pensando en cuáles pueden ser los factores de riesgo en cuando se producen las violencias sexuales o las agresiones sexuales dentro de lo familiar. ¿Podemos evaluar esos riesgos? Sí, claro. Tenemos instrumentos para poder hacerlo. Entonces, y justo había leído hace un rato que hablaban algo que decía Alice Miller, y por eso traigo también lo del falso síndrome de alienación parental. Está pasando todo, si sigue pasando en todo el mundo, que se trata de hacernos creer que los niños o los cuidadores primarios mienten, y hasta los profesionales llegamos a confundir escenarios de agresión sexual. Más allá de que pueden leer quien ha ideado este concepto, que en realidad lo consideramos que es un falso síndrome porque no hay evidencia científica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo ha mencionado de que no existe. El DSM también, ¿sí? Lo que se trata es justamente de hacer creer que el niño está fantaseando, mintiendo y o hasta provocando la situación de abuso. Un niño jamás provoca. Es el adulto el que, en función del aprovechamiento de la inmadurez psicosexual, toma al niño como objeto de goce para perpetrar lo que es un delito. Acá volvemos un poquito en función de lo que decía en un principio, de lo del polimorfismo del lenguaje. Fíjense que si bien yo lo menciono así, esto ya lo pueden encontrar en cuadernillos de UNICEF, como son las observaciones generales de derechos de los niños en la enmienda número 12. Fíjense, yo subrayo una parte, es larguísimo. Dice, pero por consiguiente, la plena aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal, facial, el dibujo, la pintura, mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran la capacidad para comprender, elegir y tener preferencias. Entonces, seguir insistiendo en tener una mirada fonocentrista, adultocéntrica, para que los niños se expresen, es no tener ningún tipo de perspectiva de infancia. Algunos, esperen que cambio el cuadrito, yo pongo acá, las palabras no son las únicas que tienen el privilegio de decir. Esto es algo que yo trabajo en uno de los capítulos del libro de Te lo cuento cómo y cuando puedo, ¿sí? El sufrimiento, el desamparo, la desolación, el desequilibrio emocional, la vergüenza, el miedo, la ira, no siempre encuentran en las palabras la vía para expresarse. Y me pregunto, ¿quién nos hizo creer que el lenguaje y sus pasiones solo se encuentran en las palabras que tienen voz? Digo, acá tenemos un montón de ejemplos en donde los niños han podido mostrar lo que estaban viviendo y donde no había palabra. Para eso, sí, tenemos que tener en cuenta quién escucha y qué se escucha. ¿Cuál es esa verdadera dimensión del discurso que tiene la víctima, el damnificado, en función de lo que uno escucha? Reconocer, como coloco acá, reconocer la credibilidad del discurso de la víctima está sujeta por el sistema de aplicaciones del adulto que escucha. Eso es lo que tenemos que modificar. Porque si tenemos entonces profesionales no formados en la materia,
que después son quienes realizan las investigaciones a nivel forense, los niños quedan sin lugar de amparo. Por eso, como les decía en un principio, la importancia de espacios como el que propuso Marcela y que hoy estemos reunidos, que son espacios de formación, de intercambio entre colegas, para poder pensar cuáles son las herramientas con las que contamos, herramientas científicas con las que contamos para que la voz silenciada de los niños igual se haga escuchar. Por eso, y casi para ir terminando, digo que sin una perspectiva de infancia no puede haber entonces una escucha respetuosa. El respeto al cómo y al cuándo un niño puede expresar implica siempre tener una perspectiva de infancia, implica sostener que la infancia tiene otros modos de representación. Nosotros somos quienes tenemos que tener los elementos suficientes, también como profesionales de la salud, para poder comprender lo que se está viviendo en ese niño. Un concepto que les mencioné en un principio, que es el de corresponsabilidad. Entre todos, más allá del lugar en el que estemos trabajando, tenemos que poder garantizar que esos niños van a estar siendo cuidados, y siendo cuidados es garantizarles la protección de todos los derechos que tienen adquiridos. Es nuestra obligación, desde el lugar en el que estemos, de que esto se cumpla. Para eso, insisto, tiene que haber una verdadera y consciente formación de profesionales, cada uno desde su área, sin que mezclemos las incumbencias profesionales, pero trabajar en un conjunto, para que entonces estos niños no pasen desapercibidos y queden silenciados. Antes de esto, para ir terminando, les quiero compartir, a ver si puedo, un video. Ya, esperen que lo tengo abierto aparte, a ver si lo puedo pasar. Aquí voy. A ver si se va a escuchar bien. Sí. Marcela, cualquier cosa, ¿me podés por favor avisar si no se ve o si no se escucha bien? ¿Sí? Sí, te digo. Ahí vamos. Ah, lo había puesto antes y lo había visto bien. Esperen. Lo había probado y todo. Pero vieron que puede fallar, como suele suceder. Esperen. ¿Ven? Ahí lo pongo, ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Espérenme un minuto. A ver ahora. Aquí. Bueno, a ver si ahora tenemos suerte. Ahí va. ¿Se ve bien? Sí, bien.
Así de fácil. No hace falta mucho más. Y esto sucedió en medio de todos. ¿Sí? Vuelvo a compartir. Ahora perdí mi PowerPoint. Ahí está. Para terminar, Viviana, que me viene escuchando hace tiempo, va a decir, Macarena, pero esta anécdota ya la contaste 1000 veces. Y sí, Viviana, perdón, pero Nunca es me lo conmueve. mismo, Maca, no te preocupes. Bueno, Escuché otras cosas nuevas y distintas, estoy aprendiendo otras cosas. Nunca es lo bueno, mismo. gracias. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes esta que es un fragmento. ¿Saben qué? No voy a dejar que lo lean, así lo escuchan, ¿sí? Creo que también ingresa de otro modo. Es un fragmento de una entrevista que le han hecho a un estudiante que le hizo a la antropóloga Margaret Mead. Está hecha el recorte está hecho por Ira Bioch y dice así: hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideran que es el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de una civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pata, morís. No podés huir del peligro, no podés ir al río a tomar algo, no podés ir a buscar tu comida. Entonces pasás a ser carne de las bestias que merodean. Ningún animal, según Mead, sobrevive a una pata rota el tiempo suficiente para que ese hueso sane. Entonces, un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Vendó su herida, lo llevó a un lugar seguro y lo ayudó a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto exacto donde comienza la civilización. A mí cada vez que lo leo me conmueve. Digo, de eso se trata, ¿sí? Se trata de que podamos estar a la altura de lo que ese niño necesita. Se trata de que podamos tener la capacidad para poder alojar al otro, de poder acompañar a que sane. Va a ser un proceso interno que ese niño tiene que hacer, sí, claro, pero no es lo mismo si se encuentra solo a que si se encuentra con un adulto que tuvo la capacidad para alojarlo. Entonces, más allá del amor que le tengo a los animales, y uno puede observar cómo entre ellos también hay un lenguaje y se cuidan, también hay una limitación. Y esto es real, ¿sí? Entonces digo, seamos civilizados en este sentido, seamos empáticos, estemos a la altura de lo que el niño necesita y no de lo que creemos que necesita. Sepamos escuchar. Y con esto entonces doy por finalizada. Muchas gracias por estar ahí, como coloco acá, para estar pensando, deconstruyendo y elaborando juntos. Y termino con una frase de UNICEF, que es: para cada niño, absolutamente todos sus derechos. Muchísimas gracias. Macarena, gracias a ti. Creo que muchos tienen la misma sensación que tengo yo ahora.
de gratitud contigo por este espacio. Cuando te pedí que te vieras con nosotros en domingo, dijo, ¿domingo? Pero es el día en que nuestros psicólogos voluntarios pues tienen disponible, en que también las profes y los profes de las escuelas tienen disponible porque algunos están estudiando los sábados, entonces podíamos crear este espacio. Y muchas gracias para todos que se han quedado escuchando a Macarena y sobre todo escuchando lo que nos trae para seguir acompañando, seguir cuidando y seguir haciendo pues lo que tenemos que hacer como civilización, ¿no? Porque al final es eso, es lo que hacemos como seres humanos. Lo que nos hace especialmente humanos es ser una expresión de eso que nos constituye, que es el amor. Y esto es una manera preciosa de hacerlo, y es cuidando a nuestros niños y nuestras niñas, a todos los que estén a nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias. Hay algunas preguntas. Les voy a dejar también en el chat el enlace a un formulario para quienes sean psicólogos, terapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas del lenguaje que se quieran unir a nuestro grupo de voluntarios para seguir acompañando a los niños y las niñas y sus familias. Cada uno en el tiempo que tenga, algunos tienen 1 hora a la semana, otros más. Igual quienes tengan dudas o quieran conocer más el programa, pues me pueden escribir al correo desde el que les llegó la confirmación para este evento, o mi WhatsApp enseguida se los dejo también. Les he dejado el enlace para que quienes estén interesados en los libros de Macarena también los puedan adquirir. Me parece que quienes trabajen con niños es central que puedan formarse independiente de que no sean psicólogos, sí que puedan tener más elementos para que puedan hacer un buen trabajo y un buen acompañamiento. Bueno, por aquí todos te ponen gracias, etcétera. Te voy a compartir algunas de las preguntas, igual que quienes la hicieron, si hay algo que quieran completar o alguna duda que tú tengas, pues se los dices. Irene Moreno te pregunta, ¿cómo generar estrategias o campañas que no infundan tanto miedo, sino seguridad en los niños, niñas y adolescentes para la prevención de la violencia sexual? Ay, perdón, ¿me la puedes repetir la primera parte? Sí, ¿cómo generar estrategias o campañas que no infundan miedo, sino prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes? No sabía si había entendido bien la pregunta. A ver, yo descreo bastante de las campañas como eslogan, ¿sí? Porque creo que no podemos llegar a todos los niños o adolescentes de la misma manera. Entonces, muchas veces esas campañas quedan como casi como un discurso vacío. Sí, en lo que confío plenamente es en la educación sexual integral, en lo que uno puede ir haciendo en sus propias casas, en los voluntariados, en las escuelas, en habilitar espacios de escucha, en poder difundir en esos espacios las diferencias entre lo que es un juego y lo que no es juego, habilitar a lo que es la prevención en función de los encuentros con adultos, siempre teniendo mucho cuidado. Me he encontrado con campañas al estilo de ningún maestro puede, esto fue con un paciente, ningún maestro puede tocarte. El niño tenía una enfermedad que en determinados periodos se defecaba. Y esto pasaba muchas veces en la escuela. Era una incontinencia que tenía producto de una enfermedad orgánica.
había quedado el mensaje de ningún maestro puede tocarte, entonces él no permitía que nadie lo pueda asistir, lo cual produjo que no le decía a nadie, más allá de que los demás podían percibir el olor, la molestia, nada, y eso produjo que tenga una infección en sus genitales porque él pasaba horas con su ropa interior manchada. Entonces digo, cuidado con las campañas, porque ningún maestro, ningún adulto, ese ningún, a veces es tomado con esa literalidad y los deja también en riesgo. Entonces tenemos que, por eso digo que desconfío, permítanme un poco, de ese tipo de campañas y creo que tiene que ser un mensaje singular, un mensaje que se pueda explicar a qué nos estamos refiriendo con el tocar y poder, por ejemplo, hacer la diferencia entre una revisación que puede hacer un médico y un tocamiento obsceno de un agresor. Porque si no también pasa que los chicos van a su pediatra y no se dejan revisar. Entonces, digo, cuidado con las palabras que usamos en esas campañas. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, ¿sí? No, creo que es muy relevante lo que dices. Además, también es la generalización. Al final lo que nos queda es la educación, ¿no? Y que sea recurrente, que sea un espacio recurrente. Hildalid Lozano te pregunta, ¿cuáles son las herramientas que podemos darle a los niños y niñas desde la escuela para poder ayudarlos a identificar a estos agresores? Respondería casi similar a lo anterior, ¿sí? Creo que no se trata de herramientas al estilo del folleto o de una bajada de línea única, sino de... Y otra cosa, no sé si hay que mostrar como, como si se tratara de perfiles del agresor, porque si bien si nos guiamos por todo lo que es la ciencia criminológica, hay perfiles de criminales, los agresores sexuales tienen una multiplicidad de facetas. Entonces no podríamos decir exactamente quién es. ¿Cómo haríamos para armar un perfil de antemano? Por eso insisto que creo que la base de prevención es la educación sexual integral. Un niño que pueda, cada uno a su edad, porque tampoco podemos introducir conceptos que no puedan ser asimilados para su edad ni cronológica o psicosexual, ¿sí? Pero creo que por ahí viene la verdadera prevención, ¿no? Que estén al tanto de qué cosas sí puede compartir, qué cosas no, qué partes del cuerpo pueden permitirse jugar y qué partes del cuerpo no, con quiénes puede hablar, porque tampoco el mensaje puede ser cualquier cosa que te pase, venís y se lo contás a mamá o a papá, como era a lo mejor en mi época, porque a veces el agresor es la mamá o el papá. Entonces, si vos decís, si solamente tenés a esos dos a quien contarle y ese fue el mensaje, listo, te quedás sin puertitas para abrir. ¿Sí? Entonces, creo que el mensaje tiene que ser que ellos puedan encontrar, bueno, a ver, ¿en quién confías? A veces son los maestros, los primeros que escuchan ese relato. Entonces, es la capacidad empática también la prevención. Bueno, tampoco sé si terminé de responder, pero es lo que puedo. Sí, es que a veces tenemos la tentación y la necesidad desde el querer hacer algo, de tener una guía, un protocolo, un checklist, como si el niño hace esto, esto y esto, entonces seguro que le ha pasado algo, o si un adulto hace esto, esto y lo demás allá, entonces ojito que puede ser un agresor, y ojalá fuese tan simple, ¿no? Porque sería muy fácil si lo pudiésemos hacer así.
Ujú. De hecho, Sí, Carmen te pregunta, Carmen Lucía Rodríguez, ¿cómo estar seguros si un adolescente ha sido abusado? Va como un poco en esta línea, ¿no? claro. Me parece que podríamos tener como indicadores que nos llevan a pensar que si sus conductas responderían a un tipo de vivenciar disruptivo por agresión sexual, pero siempre va a ser el caso por caso, porque también podemos equivocarnos, ¿sí? Entonces, pensar así como en conjunto, no. Creo que es en la singularidad y como dije en un principio, respetando la historia, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, tenemos indicadores para poder pensar si un niño o adolescente ha sido violentado sexualmente, pero también tenemos que poder responder. A ver, pongo un ejemplo. Un niño que con una patología grave, estoy hablando, por ejemplo, de una psicosis, en donde tiene una noción de cuerpo y de agujeros y de noción de órgano distinta a la que puede tener un niño con un padecimiento neurótico. Entonces, esa idea diferente de cuerpo y de agujeros nos podría a nosotros hacer pensar y confundir que ese niño pudo haber estado frente a una escena de agresión sexual, porque a lo mejor mete sus dedos, estoy pensando en un caso de hace muchos años, sus dedos en su propio ano, y uno diría, ay, pero es una conducta de estimulación anal que es característica de casos de agresión sexual. Sí, pero no es exclusiva. Este niño tenía un recorte corporal diferente en donde había una exploración de la zona anal para poder embadurnarse con sus heces, para poder hacer lo que llamamos superficie de cuerpo en función de su patología. Entonces, una única conducta tampoco. Tenemos que poder entender la historia de ese niño para armar un buen diagnóstico. Entonces, si bien es necesario que conozcamos los indicadores para cada edad, no pueden ser exclusivos para armar un diagnóstico. Paola Gómez te pregunta, ¿la generación de apegos y dependencias en la adolescencia, en la juventud, puede ser un síntoma de abuso en la infancia, en la niñez? No necesariamente, porque también habría que ver cuáles son los trabajos puberales y los trabajos adolescentes psíquicos necesarios para poder tener un acercamiento con sus pares. Es más, hasta puede llegar a ser parte de una cuestión saludable, ¿sí? Distinto es si se producen conductas sexuales problemáticas entre adolescentes. Tal vez eso pueda llegar a ser un llamado de atención y o de alerta de si ha pasado por una situación de abuso o si está pasando, pero no es exclusivo. Muchas gracias. Esperemos Bueno, que muchas esta no gracias. sea la última vez que nos veamos. Si alguno de los que está aquí escuchándonos tiene una especialidad, así como Macarena tiene esta especialidad en el trabajo con abuso, tiene alguna especialidad y nos quiere compartir, nos quiere regalar 2 horas de su maravilloso tiempo para formar a otros profesionales que de manera voluntaria y amorosa acompañan a los niños, las niñas y sus familias, pues me escribe y me cuenta. Y nosotros desde el programa haremos todo lo posible para que ese conocimiento y ese servicio se pueda expandir. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Fue un gusto compartir con ustedes estas horitas, ¿sí? Y bueno, espero, como suelo decir, haber dejado más preguntas que respuestas, porque eso nos motiva a seguir estudiando y a formándonos. Así que yo me quedo pensando, mismo de las preguntas que hicieron, de los comentarios
que fueron dejando, les estoy muy agradecida porque me llevo un montón. Así que bueno, espero haber estado a la altura de lo que puedo ofrecerles y que tengan un lindo domingo. Muchas gracias.